algo que sea corto, grueso o largo y delgado. Y el pobre chamo lo ponía todo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de eso? No, no me acuerdo de eso. No me acuerdo. Futurover, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy vamos a conversar sobre un tema un poquito complejo pero interesante. Se llama, lo titulamos Inflación, Desempleo y Nuevas Tecnologías. Y esto es algo que en parte está bastante en boga, es un tema que se está hablando mucho por el contexto inflacionario en el que estamos viviendo desde hace un par de meses. Y yo creo que lo interesante de este episodio es cómo lo vamos a canalizar en parte como un análisis de un libro que estuvimos discutiendo y que estuvimos estudiando, que se llama The Price of Tomorrow, Why Deflation is Key to an Abundant Future, que traducido al español sería El precio del mañana, porque la deflación es clave para un futuro próspero. Y claro, deflación es el opuesto a la inflación. Nosotros viviendo en un contexto inflacionario, cabría la pregunta, ¿qué tan... o más bien cabría más que la pregunta, el reto ese punto de discusión de cuál es el rol de la inflación en la economía actualmente y cómo eso está creando o destruyendo riqueza, como lo estamos viendo ahora. Y sí, David, ¿te gustaría comenzar hablando sobre el libro en particular o hablando sobre cómo podríamos empezar a hablar de esto? Bueno, mira, podemos arrancar diciendo que nosotros somos futurovers porque venimos del futuro. Y no venimos del futuro porque sabemos más que nadie. No por eso, sino porque somos venezolanos. Nosotros, como venezolanos, Nelson, creo que nos tocó ya vivir los ciclos de inflación. Le dimos la vuelta por lo menos 2 veces. O sea, nosotros en una economía, en la era pre-Chávez, en donde había muchísimos problemas de desigualdad, por ejemplo, pero sin embargo había un banco central con cierta autonomía, ¿no? Luego, saltando en el tiempo, en unos 10, 15 años, empezamos a ver cómo por esa subida vertiginosa en los precios del petróleo, empezamos a tener una bonanza artificial, ¿no? Que soportada por el ingreso. Ahora, fast forward, 2012, 2014, se corta ese chorro de ingresos al país y se empiezan a ver las consecuencias de lo que había sido construir una realidad económica basada en deuda. O sea, basada literalmente en gastar más de lo que ingresa, en la pérdida completa del balance entre importaciones y exportaciones. O sea, una distorsión completa en la economía. Y eso empuja, unos años después, la hiperinflación histórica de caricatura que muy lamentablemente nos tocó vivir en Venezuela, ¿no? Ahora estamos en un punto, Nelson, en donde Venezuela tiene tasas de interés, tasas de inflación más bajas incluso que muchos países del primer mundo. Entonces, ok, ¿qué significa esto? Significa que la Venezuela se arregló, que la economía venezolana ya salió del espacio peligroso del colapso total. No lo creo, no creo que ese sea el caso. Pero sí significa que nosotros como que hemos podido tener la nefasta oportunidad en muy poco tiempo de vivir en carne propia lo que significa la explosión de un sistema, de un modelo económico. Lo estamos sobreviviendo. Ahora, lo que plantea Jeff Booth en su libro El precio del mañana, a mí me parece que es interesantísimo, porque él como que nos invita a pensar fuera de la caja y a tratar de analizar cuáles serían esos escenarios futuros si seguimos empecinados en soportar el crecimiento basado en deuda, empujando la inflación.
subiendo los precios inclusive de productos que son necesarios para el consumidor, o sea, precios de la comida como consecuencia, por ejemplo. Entonces, él creo que pone como en el tapete varios temas que tiene que ver cómo las reglas del juego están cambiando y van a cambiar para siempre y llegar a un punto donde habrá un escenario de quiebre, donde no será, es lo que me parece que es lo que sostiene de alguna manera, que no será sostenible seguir curando la enfermedad a punta de deuda, por ejemplo, y donde la tecnología, como una fuerza superpoderosa, tiene una naturaleza completamente distinta, que es una naturaleza deflacionaria. Cada vez la tecnología se hace más accesible, más abundante y más barata. Eso es completamente distinto a lo que vemos en el manejo por lo menos el que hacen los bancos centrales sobre la economía. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos principales que me enganchó a mí al principio, porque, claro, si vamos a hablar hoy de inflación, esto parece más un podcast de economía, pero en realidad tiene mucho que ver con tecnologías exponenciales y el rol que tienen los desarrollos tecnológicos en que los precios bajen, ¿no? Es algo que a veces a nosotros se nos olvida cómo la tecnología está avanzando tan rápido y cada vez más bienes y servicios son mucho más económicos o incluso gratis. Basta con ver tu teléfono, ¿no? La cantidad de apps que te puedes descargar gratis en tu celular y todos los servicios que puedes hacer cuando algo hace 10, 15 años era imposible imaginarte que ibas a tenerlo todo al alcance de tu mano, ¿no? A veces hay varios intelectuales y personas que nos hacen recordar cosas que son básicas, obvias, pero que por el contexto del día a día se nos olvidan. Mira, antes de que existiera un iPhone, que existiera cualquier smartphone, ¿qué tenías que tener para poder gozar de todos los bienes que ahora tienes en un en un dispositivo del tamaño de tu mano, hecho con la materia prima que se requiere solo para ese coso, ¿no? Ese dispositivo, ¿no? Tenías que tener una cámara fotográfica, ¿no? Que es lo que mucha gente utiliza hoy el teléfono. Tenías que tener un teléfono, ¿no? La cámara fotográfica en sí era un aparato gigante que requeriría mucha más materia prima. Eran empresas que se dedicaban sola, única y exclusivamente a vender cámaras. Necesitabas un teléfono, puede ser un teléfono celular, como esos bloques que habían antes. Y para tener acceso a direcciones tenías que comprarte un mapa que te lo vendían en papel. Tenías que, si querías una agenda, te comprabas una agenda, ¿no? Una agenda de papel también. O si querías utilizar, qué sé yo, ver videos, tenías que comprarte un VHS o un lector de DVD o un Blu-ray y comprarte el CD y comprarte o el cassette, ¿no? Y fíjate, todos esos aparatos ahora están aquí, al tamaño de tu mano y con un costo ínfimo, ¿no? En el sentido de que ahora todas esas cosas que se necesitaban para producirse, desde el punto de vista de costo, todos los costos que se necesitaban para producir ese bien, ahora todos están en ese dispositivo y puedes tener acceso a ellos muchísimo más rápido con conexión a Internet y descargarlos y tenerlos ya listos para usarlos. O sea, eso ha hecho que cada vez más y más, además con el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos dispositivos, eh, lo que antes era costoso y un lujo de pocos, con la penetración en el mercado de esos bienes, se empieza a ser cada vez más accesible y más del bien común, que cualquiera ya lo puede comprar. Cuando algo antes un iPhone era un celular o un dispositivo costoso, ahora cualquiera puede tener un iPhone que quizás un par de versiones antes de la versión más nueva, ¿no? No tienes que tener el último iPhone, puedes tener un iPhone 8 o un iPhone 7 y tienes una cantidad de beneficios que no te podrías haber imaginado 10 años antes. Esto es solo el ejemplo de dispositivos tecnológicos como puede ser el iPhone, pero con eso se puede extrapolar a muchísimas otras cosas que desde el punto de vista de producción de los bienes, hay muchos procesos que se han automatizado, se han digitalizado y se han hecho que sean mucho más eficientes. Por lo tanto,
en teoría, ¿qué debería pasar? ¿Y qué es lo que pasa? Si disminuyen los costos en un mercado libre, un mercado competitivo, los precios también deberían bajar porque la demanda, si se mantiene relativamente constante o incluso la demanda aumenta poco, el precio de todos esos bienes tiende a bajar. Entonces, tiende a haber un proceso deflacionario por esta fuerza que viene impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías que hace que cada vez todo sea menos, tenga menos costos, ¿no? Entonces, ahora, ahí, ahí entra algo que es una paradoja. ¿Por qué los precios están aumentando? ¿No? ¿Por qué hay inflación cuando tenemos un contexto de desarrollos tecnológicos, además súper acelerado, exponencial, que está haciendo que cada vez las cosas tienden a ser más, tiendan a ser menos costosas? ¿Por qué aumentan los precios? ¿No? Eso es algo que, una pregunta abierta, pues vamos a discutirla acá. No démoslas por sentado, sino que empecemos a pensar, ok, si todo debería ser menos costoso, ¿por qué los precios aumentan? Bueno, yo creo que hay como muchas tesis al respecto, porque la inflación es un fenómeno que tiene que ver con tanto con la oferta y como con la demanda. Y cuando es que venimos de una época donde básicamente se paraliza gran parte de la actividad económica por la pandemia y las medidas asociadas a la pandemia, muchas cadenas de producción, vamos a ponerlo en palabras sencillitas, fábricas que tenían una secuencia muy ordenada, tenían una plantilla de trabajadores, tenían una serie de proveedores con las cuales se alimentaban en su materia prima para producir todas las semanas 100.000 botellas de plástico como esta. De repente surge una pandemia de forma inesperada para la gran mayoría de la población y se tiene que tomar medidas drásticas. Y parte de esas medidas drásticas tiene que ver justamente con despidos masivos personales, interrupción de actividades, etc. Luego, ahora estamos ya como en una etapa, aunque en China todavía como hay medidas muy estrictas, pero estamos en una etapa en donde la economía empieza a abrirse de nuevo, la actividad económica, sobre todo de manufactura, pero muchos de estos procesos, en el camino muchas empresas quebraron, empezando por allí, que yo creo que es algo importante a decir. Por lo tanto, yo no sé si tú llegaste a ver, Nelson, pero los precios, eso ya se ha regulado, pero los precios de un simple envío transatlántico de un container o de un buque carguero, era una cosa, no tengo la cifra ahorita, pero era algo aproximado como, podía costar $2,000 un flete y en plena pandemia los costos subieron a $20,000-30,000, ¿no? Por contenedor. Eso evidentemente va a tener un impacto en el precio final al acceso de un bien o un servicio que en un momento se vuelve más escaso, pero ahora tienes por otro lado también los bancos centrales como respuesta a esta parálisis de la economía, salen al rescate imprimiendo más dinero, como un estímulo de alguna manera a la economía. Ok, vamos a poner en circulación más dinero y vamos en un entorno de tasas de interés virtualmente negativas. Es decir, para las personas que están muy pegaditas de la máquina impresora de dinero, les salía muy económico o más bien ganaban por pedir dinero prestado. Ahora, ¿dónde tú pones el dinero a trabajar en un entorno donde ves que la bolsa y muchas inversiones de este tipo avanzaban como hasta hace poco, de forma tan vertiginosa, rompiendo máximos históricos cada vez? Ese dinero, gran parte de ese dinero se iba destinado a este tipo de mercados, empujando los precios de muchas cotizaciones de empresas, pero de forma, digamos, artificial, hasta que hay un choque en la economía que me parece que es como lo que estamos viendo ahorita, cuando creo que ya despertamos y dijimos, ok, como que se acabó la fiesta, ¿no? Sí, no, me gusta tu respuesta porque, claro, lo estás viendo como debería hacerse, como un análisis de múltiples variables. Hablaste de los cuellos de botellas en las cadenas de suministro de China, que es correcto, eso hace que la demanda por envíos sea mucho más costosa, bueno, más cara por el hecho de que hay mucho mayor demanda.
eso tiende a aumentar los precios de distribución de los bienes. Estás hablando del rol de los bancos centrales en la impresión monetaria. Entonces, todos estos factores es verdad que tienen implicación en el aumento de precios. Ahora, antes incluso de entrar allí, quizás hablando solo del contexto de los desarrollos tecnológicos y cómo tiende a bajar los precios, hay muchos beneficios que vienen con ello y también problemas que ello conlleva, ¿no? El beneficio más tangible es que obviamente cada vez que el mercado se hace mucho más eficiente por el hecho de que los desarrollos tecnológicos hacen que podamos producir las cosas mucho más rápido y con menos costos, eso hace como consumidores, en teoría podemos acceder a bienes gratis o mucho más, de forma mucho menos que requieren pagar menos, por lo tanto tenemos que trabajar menos por esas cosas. Y al mismo tiempo, eso implica que al automatizar algunos de estos trabajos o hacerlos incluso eh, tan eficientes, eso influye no solo que hay que trabajar menos para comprar esas cosas, sino que también en parte hay menos trabajo para los que los humanos hagan ese tipo de labores, porque al automatizarse o al hacerse mucho más sí, eficientes, ¿qué pasa? Disminuye la demanda de trabajadores en esos sectores que se están haciendo más eficientes. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Primero, los precios deberían bajar, por lo tanto, aumenta la calidad de vida de nosotros como consumidores, si nos vemos como consumidores, que tenemos que trabajar menos para comprar esas cosas, pero como trabajadores, eso implicaría que quizás hay menos trabajo, por lo tanto, podría aumentar el desempleo, ¿no? Y esa es una de los debates que tienden o de algunos de los puntos que tienden a señalar algunos seguidores de teorías económicas como el keynesianismo como para justificar la inflación, ¿no? Entonces ahí haciendo un poquito de abogado del diablo. Te veo con ganas de responder, David, así que la Sí, 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 palabra. no, no, me parece bien que lo establezcamos acá, porque una cosa es nuestra visión personal, pero otra cosa es lo que plantea incluso el autor, que yo creo que tiene una postura bastante amable, pero desde más cordial, mejor dicho, en el sentido que no plantea como una solución única. Él dice, yo creo, y que de eso podemos hablar un poco más adelante, que esto es lo que va a pasar y creo que los bancos centrales y los gobiernos van a seguir tomando estas medidas, por lo tanto las consecuencias van a ser estas. Sin embargo, siento que también su intención con el libro es como incentivar el debate intelectual, que esto se discuta, porque creo que el planteamiento de base es que seguimos jugando a las reglas de un mundo en donde no habíamos llegado a un punto del crecimiento exponencial en cuanto a la tecnología, que nos acercamos a lo que dice el libro de Tipping Book de Maxwell, creo que es Malcolm Gladwell, ahorita buscamos el nombre, el tipping point, el punto de quiebre. Y ese libro es maravilloso porque justamente habla del poder de lo exponencial. Y Jeff Booth hace unas explicaciones de lo exponencial interesantes, porque fíjate, si yo te digo a ti, Nelson, mira, yo te puedo dar $1.000.000 ahorita, 1.000.000, tú, Kitty, depositado a tu cuenta bancaria. O, opción B, te puedo dar un centavo y ese centavo se va a duplicar por 30 días, por un mes. ¿Cuál eliges? ¿Cuál elegirías tú? Ya, repíteme la pregunta que me confundiste. Opción A, Nelson, te doy $1.000.000, mi pana, $1.000.000 ya depositado. Ujú, ujú. O, opción B, te doy un centavo de dólar hoy, pero te lo voy a duplicar, te lo voy a doblar, te lo voy a duplicar por 30 días. ¿Por cuál opción te vas? ¿Por 30 días o cada 30 días? Por 30 días, una vez al día, por 30 días. Eh, no sé, es difícil hacer la matemática tan rápido, así que me Elige agarraste rápido, desprevenida. no importa, tranquilo. Bueno, la intuición te llevaría a elegir la primera, pero algo me dice que la segunda es mejor. Dime, acláramelo tú. Ok, y haciendo el disclaimer aquí, capaz estoy mezclando los números, pero lo que importa es el ejemplo. Eh, yo elegiría también el $1.000.000. Pero la realidad es que en 30 días, doblando tu balance, de que arranca con un centavo,
llegarías a 10 millones de dólares. Y de nuevo, haciendo la salvedad, capaz me estoy aquí confundiendo con los números, pero es un ejemplo de lo exponencial. Y nos cuesta a nosotros como seres humanos entender cómo de repente, y lo vimos lamentablemente con los casos del coronavirus, y por eso la urgencia sanitaria, como lo que empezó como el paciente cero, de repente se convirtió tras el paso de poquitos meses en un problema sanitario en todo el planeta, abrumador. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, por ejemplo. Si nosotros necesitamos, que es la típica cifra de la que se habla, que eso también hay un autor que lo propone, no recuerdo el nombre, que necesitas 10.000 horas para obtener una maestría en un determinado área, disciplina. 10.000 horas de entrenamiento para volverte un maestro o alguien excepcional, top level. Con la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que cada vez se necesita menos tiempo, cada vez nos acercamos más a la fecha del 2030, que es en la que muchos futurólogos convergen en que estos desarrollos artificiales van a llegar a un punto en ser excepcionalmente mejores que nosotros en muchísimas áreas al mismo tiempo, no en áreas específicas como ocurre hoy en día. Entonces, ¿cuál es el rol del trabajo en ese contexto? Nosotros tenemos que seguir empecinados aplicando las mismas fórmulas económicas de hace 50 años, o deberíamos entender el rol de lo exponencial en la tecnología y cómo eso va a impactar nuestra economía para empezar a tomar mejores decisiones ahorita. Yo creo que eso es una de las cosas que él plantea. Mira, me voy a vengar porque me agarraste desprevenido con ese ejemplo del $1.000.000. Ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti en cuanto a tratar de entender este concepto de lo exponencial, que como seres humanos es muy difícil, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si doblo una hoja de papel 50 veces en sí misma? ¿Hasta qué distancia crees que llegue? Bueno, me voy a vengar de ti porque vi el mismo podcast que tú. Bueno, te la sabes, te sabes la respuesta. Pero podemos dejar pero podemos dejar a ti que nos escuchas. Ok, ¿qué pasa? Repítelo, repite el ejercicio. Okay. ¿Qué pasa si agarras una hoja de papel y la doblas 50 veces sobre sí misma? ¿Qué distancia crees que llegue? ¿Crees que sea unos metros? ¿Crees que llegue hasta el techo? ¿Hasta dónde crees que llegue esa hoja de papel ahora 50 veces doblada sobre sí misma? O sea, estamos hablando que tienes la hoja de papel, la doblas una vez. Eso. ¿La doblas? La vuelves a doblar. 50. La vuelves a doblar. Y así vas Sí, 50 veces. Y lo haces 50 veces. ¿Hasta dónde crees que llegue? Te damos 2 segundos. 1, 2. Ok, si dijiste unos metros, ok, estás bastante mal. Si dijiste hasta el techo, bueno, por lo menos tienes una intuición de que puede ser algo grande. Si haces los cálculos matemáticos, la hoja del sol llegaría de la Tierra, la hoja de papel llegaría de la Tierra al Sol. Increíble. Al Sol. Pero muy increíble. Increíble. O sea, ¿cómo tú te imaginas eso? O sea, nosotros como seres humanos no podemos entender ese tipo de efectos que tiene cuando algo es exponencial. Nosotros estamos acostumbrados a entender el mundo como progresión lineal, como algo que va aumentando poco a poco, progresivamente, pero no algo exponencial, algo que aumenta cada vez más, cada vez que aumenta. Por lo tanto, se hace difícil de entender. Pero bueno, eso ya no me pude vengar porque David hizo su tarea. Lo siento, amigo, la próxima no veo podcast. Sí. No, está bien, está bien. Para eso nos preparamos. Pero ahora, vale, hemos hablado de la parte de tecnología. Disculpa que te ataje, pero montarme aquí en la ola antes de cerrar este punto. El tema del acceso a la energía, que me parece que él habla de que representa entre un 8 y 10% el sector energético del Producto Interno Bruto en los países. Estamos hablando que, oye, ¿no? Que es un montón. ¿Qué pasa cuando alcancemos como, si es que eso en algún momento llegase a pasar, desarrollamos energía de fusión, que en China hay bastantes avances, también en Europa, en Estados Unidos? Creo que un número que se conversa es 2050 en China para alcanzar un punto donde
esa energía de fusión que es libre de residuos, ¿cómo se dice? Nucleares, no, residuos radioactivos, ¿no? Y pudiera ser una fuente de energía prácticamente inagotable, o la energía solar, abaratando los costos. Entonces, imagínate aplicar este esquema de lo exponencial a nada más y nada menos que el acceso a la energía, haciéndola virtualmente gratuita. O sea, aquí estás hablando que creo que con voluntad se pudiera solucionar problemas como el acceso al agua potable, desalinizando, que ya existen las plantas desalinizadoras, pero el gasto energético es gigante. Imagínate que la electricidad se vuelve tan accesible como se volvió el internet, como es el aire, que es gratuito. Entonces, ok, ¿qué pasa allí, no? Sí, no, todos esos son puntos súper válidos y todo está en la misma línea. Como con tecnología hacemos que los bienes sean más baratos, por lo tanto más accesibles a todos por igual, enriqueciéndonos como seres humanos por el hecho de que tenemos que trabajar menos para acceder a esos bienes y servicios básicos o incluso ni siquiera básicos, sino que pueden llegar a ser cosas ya de calidad de vida más allá de lo básico, ¿no? Ahora, ¿por qué los precios aumentan? ¿No? ¿Por qué los precios de los alimentos están aumentando? ¿Por qué los precios de los bienes de consumo están aumentando? ¿Por qué los activos están aumentando de precios tan grandes? O sea, hay una contradicción allí que quizás personas que no son no tienen tanta experiencia en temas de economía podrían encontrarse con ese primer choque de, de de no entender qué genera la inflación. Y hay muchas formas de explicar esto. Quizás la forma más sencilla de entenderlo es que la inflación viene, si hablamos, si la expandimos vamos a hablar de los años, no vayámonos tan lejos, vayámonos a los años 90, ¿no? Donde empezó, por ejemplo, el Internet, donde empezaron a surgir muchos desarrollos tecnológicos que ahora gozamos hoy en día con toda la digitalización de nuestras vidas. ¿Por qué si en promedio, todos los años ha habido inflación con el desarrollo de todas estas tecnologías que en teoría deberían hacer que los precios bajan, que por lo tanto haya deflación? Eso no se puede explicar con cosas circunstanciales, ¿no? Como puede ser los cuellos de botella de la, de la, de la, de la, de la, de la supply chain de China o el COVID o cosas. No, no. Estamos hablando ya de algo que viene ya de hace más de 30 años, si lo vemos en este periodo de tiempo corto. Entonces, ¿qué es lo que genera la inflación? ¿Qué es lo que genera que los precios aumenten año a año y de forma continua? ¿Okay? La forma más simplista posible que lo puedo decir es que los precios no están aumentando. O sea, los costos de las cosas no es más difícil hacerlas. Lo que está pasando es que la moneda se está diluyendo. No es que las cosas valen más o son más caras, es que tu dinero vale menos. ¿Ok? Entonces es la vara con la que estamos midiendo el valor. Nosotros medimos el valor de cosas con el dólar o con el bolívar o con el peso o con el euro. Y son esas monedas las que están perdiendo el valor con respecto a lo que quiero comprar. Si yo quiero comprar una manzana y me vale $1 y voy luego 2 años luego y esa manzana me vale $2, no es que producir esa manzana se hizo 2 veces más costoso. No es que se requiere el doble de trabajo. O no es que ni siquiera es que hay el doble de demanda en esa manzana, por lo tanto el precio tiende a aumentar de forma natural por el hecho de que hay más demanda y menos oferta. No. Lo que pasó es que ese dólar que yo tenía al principio, si yo vuelvo con ese mismo dólar, lo guardé debajo de mi colchón y vuelvo 2 años al mercado a querer comprar esa manzana, mi dólar ahora vale la mitad de lo que valía hace 2 años. ¿Okay? ¿Y por qué mi dólar vale menos? ¿Okay? Y allí es la pregunta de qué es la inflación y es algo que podemos tratar de discutir muy resumidamente. Quizás no es el tema del podcast hoy, pero eso es para por lo menos empezar a entender de que la inflación es algo que no tiene que ver con que los costos de las cosas aumenten, de que requieran más trabajo de hacerse, sino que es algo que se le hace al dinero, que se le hace al bien que usamos para intercambiar cosas de valor. Y ese dinero está, si hablamos, por ejemplo, de cualquier moneda actualmente en cualquier estado o nación, está regulada por el Banco Central de ese estado. Por lo tanto,
hay un bien, hay un ente que lo puede, vamos a decirlo de forma no tan, no vamos a decir manipular, pero que lo puede, eh, que puede Diluir, regular o que, diluir o revalorizar. sí, que controla el valor de cierta forma, que tiene influencia sobre el valor que va a tener ese bien. Y la mayoría de los economistas hoy en día ven como algo bueno de que existe inflación, ¿no? Que sea una inflación controlada, que se mantenga en un rango controlado, pues, qué sé yo, entre 2%, 5%, año a año. ¿Para qué? Bueno, hay varias preguntas y varias posibles respuestas interesantes, pero algunas personas podrían decir, no, para incentivar la demanda, para incentivar el consumo. ¿Ok? Para que las personas gasten hoy y tengan ese incentivo a gastar, a comprar cosas, en vez de tener ese dinero guardado bajo el colchón y esperando que se revalorice para luego acceder a otro bien en el futuro. Por lo tanto, si lo gastas hoy, eso hace que se mueva la economía, que se muevan los engranajes de la economía, como le gusta hablar a los economistas, ¿no? En términos de mecanísticos. Que si tú gastas, vas a comprar algo en una tienda, el dueño de esa tienda tiene una ganancia, por lo tanto, la reinvierte en otra cosa o gasta otra cosa, por lo tanto hay más gasto en la economía y se mueve la economía. Digamos que eso influye en el crecimiento económico, ¿no? Esa es una de las respuestas muy incompletas, obviamente, pero es como para tener una primera referencia de qué es la inflación y cómo es un fenómeno monetario, cómo la inflación... Ajá, entonces, David, quizás interrúmpeme acá. Nosotros que somos venezolanos, que tenemos esta experiencia, ¿qué es lo que genera la inflación? ¿Qué es lo que pasa? Que tú estabas hablando de inversión monetaria, pero ¿cómo se come eso? La guerra económica. Guerra económica. Esta es la intervención yanqui, ¿no? Claro, ahí está, camarada, ahí está la respuesta. ¿Qué más quiere que te diga? Gracias por aclararlo. No, pero bueno, qué genera la inflación en términos de CPI, ¿no? O sea, inflación, ok. Bueno, si decimos que un banco central tiene la autoridad de regular, entre otras cosas, la masa monetaria, es decir, cuánto dinero hay circulando en la calle, ¿no? Y el Banco Central tiene, en algunos países más, en otros países menos, cierta autonomía o cierto, como más libertad para tomar sus propias decisiones, sin pasar por Senado, sin pasar por tal. Sí, como política monetaria para incentivar, incluso hasta frenar la economía, decide imprimir más, estamos hablando que van a haber más billetes circulando, por lo tanto, acceder a este bien que tengo aquí me va a costar más unidades de esa moneda local. Entonces, aunque yo creo que esa no es la pregunta que me hiciste, ¿no? Pero ¿por qué dices eso, David? Yo quiero más dinero. ¿Por qué no me puedes dar dinero y así yo soy más rico? ¿Por qué no podemos? Ay, te estoy echando broma, obviamente. Pero hay un episodio, no recuerdo la comiquita muy bien. Creo que era Rico McPato o no sé, algo con el pato Donald o algo así, ¿no? Era un tío Yo soy rico. de, yo soy de Digimon para acá. Yo no sé qué estás hablando. Bueno, no sé. En fin, esta es una comiquita bastante, un clásico, ya que se ha hecho bastante viejo. Lo podemos dejar en el link en la descripción. Que es un tío pato, que es un pato, que es muy rico, que es millonario y tiene varios sobrinitos, ¿no? Que son como paticos Donald, ¿no? Y estos paticos encuentran a una pistola que tú le apuntas a una moneda de oro y eso hace que la moneda de oro se convierta en dos monedas de oro, ¿no? Entonces, claro, estos paticos dijeron, bueno, ya, ¿por qué no podemos darle más dinero a todos, no? Y así resolvemos el problema, todos podemos comprar más chucherías, más dulces. Entonces los paticos obviamente empiezan a crear más dinero de la nada, ¿no? Crear dinero de forma artificial y a gastarlo, ¿ok?
Lo que no se dan cuenta es que sin querer estas monedas ya de por sí mismas, sin ellos apuntarle la pistolita, se empiezan también a multiplicar entre ellas, ¿no? Y se hace también un fenómeno exponencial, ¿no? Se empiezan a crear más monedas, y entonces ya el pueblo se empieza casi que a inundar de monedas, ¿no? Entonces los costos, o el precio, perdón, de ir al mercado, ya antes era 2 moneditas y ahora son 4 monedas, ahora cuesta 6 monedas, ahora cuesta 10 monedas. ¿Y por qué? Bueno, porque el hecho de que hay tantas monedas se diluye el valor de que tiene esa moneda, y llega un punto de que hay tantas monedas que al final del episodio en el pueblo están moviendo monedas en carretillas, y están incluso barriendo el frente de las tiendas porque hay monedas, entonces lo ven como basura, entonces tratando de quitarse las monedas encima. Y bueno, y eso es algo que no está muy lejos de lo que vivimos en Venezuela. En Venezuela ya llegamos a mover dinero en bolsos, ¿no? Carretillas. En Carretillas carretillas en la también. frontera entre Colombia y Venezuela. Y claro, y empezamos a ver cómo se creaban, qué sé yo, carteras a punta de billetes doblados. Y vendían las carteras de billetes doblados, y la cartera valía más que los billetes. Y billetes altos, de alta denominación para ese entonces. Entonces, claro, es un fenómeno similar. Entonces, esta comiquita lo explica de forma muy, muy curiosa, muy graciosa, muy simple, pero que ayuda a entender qué es lo que está pasando. Que si se crea dinero de la nada, que si la moneda que estás utilizando como dinero empiezas a generar más y más, claro, se hace menos escasa, y al ser menos escasa, muchas más personas pueden acceder a ella, y todo el precio de los bienes en comparación a esa moneda van a aumentar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la inflación visto como un fenómeno monetario, ¿no? Que cuando se aumenta la masa monetaria, se aumenta la cantidad de dinero en circulación, aumentan los precios. Y así es como los bancos centrales, de forma muy simplificada, hacen que haya inflación en la economía, ¿no? Y esto es lo que se hace de forma más compleja. No es que los bancos centrales tienen una impresora en verdad imprimiendo dinero. Lo que están haciendo es creando deuda, ¿ok? Y creando esa deuda de forma tal de que luego se inyecte en la economía, y por lo tanto haya un fenómeno inflacionario como consecuencia, ¿no? Eso para dar también un contexto a personas que quizás no tengan un background en economía, pero para ponernos en contexto, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el choque o el enfrentamiento entre los desarrollos tecnológicos, ¿ok? Que traen como consecuencia que los costos sean más bajos, que las cosas sean más económicas, que requieran menos trabajo, y por lo tanto también pueden aumentar el desempleo, ¿ok? Pueden generar desempleo. Y por otro lado, el fenómeno inflacionario, que hace que los costos, que los precios de las cosas aumenten. Al mismo tiempo aumenta la deuda, y eso hace que de cierta forma hayan estos desarrollos o estos emprendimientos económicos que no se hubiesen creado en un ambiente deflacionario. ¿Okay? O sea, hay más, digamos, riesgos que se toman para crear nuevos desarrollos, nuevas oportunidades de trabajo. Por lo tanto, puede que eso contribuya en el aumento del empleo. ¿Okay? El aumento del empleo, pero que además contribuye que esos empleos van a tener un salario que luego se va a diluir en el tiempo. Por lo tanto, con la inflación, lo que ganarías en términos reales en el tiempo va a irse diluyendo, y tu dinero va a valer cada vez menos, ¿no? Entonces, tienes trabajo, pero al mismo tiempo lo que ahorres va a valer menos en el futuro, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay pros y contras de ambos lados, y como Jeff Booth lo que comenta es la necesidad de pasar a un contexto, o de dejar que la tecnología, que la fuerza de la tecnología sea la que predomine, ya que no se hace sustentable en un contexto donde la tecnología son exponenciales, y la parte inflacionaria, digamos, tiene que generar tanta deuda que ya se hace a cierto punto insostenible, y esa deuda no se va a poder pagar, llevando a un punto de quiebre de las economías que podrían quebrar y generar un contexto hiperinflacionario, ¿no? Bueno, aquí me caené un poco, camarada, discúlpeme. No, compañero, yo creo que usted, bueno, pertenece a la canalla internacional. No, pero creo que diste un resumen de lo que significa el fenómeno inflacionario,
lo que pudiera suponer un entorno desinflacionario en la economía y cuál es la propuesta que hace el autor sobre el rol, en este caso, de la tecnología como una fuerza que mueve la economía en este nuevo entorno hacia donde vamos, inevitablemente, hacia donde vamos. Entonces, claro, aquí me surgen como dos grandes preguntas, o tres. Primero, ¿cuáles serían esos posibles escenarios para los próximos años, los próximos 5 o 10 años, en el contexto económico? Eh, Partiendo del supuesto que los gobiernos, los principales gobiernos, que terminan arrastrando también a las economías más pequeñas, siguen empecinados con aplicar las mismas recetas una y otra vez. Okay, esa sería una. ¿Cuál sería el escenario desde el punto de vista social? Creo que el autor habla que no es algo que él quiere, yo creo que nadie quiere, pero él habla que estamos hablando aquí que de la brecha de la desigualdad, profundizarla. Estamos hablando de la polarización incrementada y estamos también, quizás estaríamos cercanos a un punto de quiebre. Ahora, ¿qué significaría ese punto de quiebre? Sería un cambio radical en los políticos que nosotros seleccionaríamos como candidatos, o eso pasaría por una especie de, digamos, revuelta social generalizada. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el rol de Bitcoin en todo esto? Y ahí te la suelto, compatriota. Wow, camarada, me lanzaste la bomba. Mira, aquí hay una frase que a mí me gustó muchísimo. La escuché justamente de Jeff Booth en una entrevista que le dio el director de un podcast que se llama The What is Money Show. No sé si lo has escuchado. Y él, mira, él dijo esta frase. Justamente en este contexto de cómo los gobiernos están generando inflación, están devaluando sus monedas, en este contexto de guerra, ¿cómo se llama? No De, convencional. de guerra, no, de guerra monetaria, no sé cómo decirlo en Ok. español, ¿no? Guerra económica, yo De- creo que ese sí, es el término, ¿no? vamos a hablarlo guerra Financiera, económica como le... Sí, ataque vamos a hablarlo de financiero. guerra económica como le gusta a los chavistas, ¿no? Pero de currency wars, de guerra monetaria, ¿no? Vamos a hablarlo así un poquito más específico. Donde los países están, por ejemplo, China, ¿no? Que le encanta que el yuan baje para que su mano de obra sea más barata, por lo tanto, vayan más empleos a China y se Explica, hagan allí más. Sí. dale, vamos a explicar esto si quieres con más detenimiento, porque creo que es un concepto difícil de entender, de cómo es que un gobierno va a querer que su moneda se devalúe. Mira, te lo voy a resumir con esta frase de Jeff Booth. Dime tú si no te lo aclaro de una vez. Lo que los gobiernos están haciendo hoy en día es haciendo a su mano de obra más barata para que puedan mantener más trabajos mientras la tecnología está tratando de quitárselos. Bueno, voy a repetirlo porque Wow. quedaste como con la boca abierta. Lo que los gobiernos están haciendo hoy en día es haciendo que su mano de obra sea más barata para que puedan mantener más trabajos mientras la tecnología se los está quitando. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si hablamos de China, por ejemplo, ¿no? Que hace que está, tiene ya por años mm, devaluando su moneda con respecto al dólar para que su mano de obra sea más barata. En qué influye esto? Bueno, si tú tienes mano de obra más barata, las empresas que fabrican X cantidad de cosas, desde iPhones hasta ropa, van a querer mudar sus sedes a China, van a querer producir en China. ¿Por qué? Porque el trabajo, la mano de obra es más barata. Por lo tanto, luego pueden producir a menores costos y luego vender a precios occidentales, a precios de Estados Unidos y Europa y tener mayores ganancias. Incluso todo el transporte que conlleva llevarse las cosas de China a Estados Unidos o de China a Europa siguen siendo más económicas que tener a tus plantas de producción en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque la mano de obra en Estados Unidos o Europa es más cara. Entonces, por eso, cada vez que vemos nuestra ropa, dice hecha en China, hecha en, qué sé yo, en Bangladesh, hecha en Taiwán o hecha en economías, digamos, que tienen monedas más débiles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la moneda vale menos, ¿no?
Ahora, como tú como ciudadano de ese país, si luego quieres acceder a bienes del mundo occidental, obviamente es mucho más difícil, porque eres más pobre, ¿ok? Eres más pobre desde el punto de vista de qué cosas puedes comprar de afuera, ¿no? Qué cosas puedes importar. Eres excelente exportando, pero eres muy malo importando, no tienes el poder adquisitivo para hacerlo, ¿no? Em, ahora, si hablamos del contexto de inflación, y todo esto puede ocurrir porque los bancos centrales tienen el poder de decidir qué es lo que quieren que pasen con sus monedas desde el punto de vista tanto político como geopolítico y económico, ¿no? Les conviene más o menos que sus monedas valgan más o menos para cumplir con sus objetivos de crecimiento económico según los intereses de ese país, ¿no? Estados Unidos es un país que se mueve por la demanda, ¿no? De que trata de incentivar su demanda, mientras que economías como China lo que quieren es que haya más puestos de trabajo allí a manos de obra más barata. Y aquí todavía no he tocado el tema de Bitcoin, disculpa, pero me extendí. No, pero te iba a decir que quizás no vale la pena hablar también de tasas de interés, que es otra de las políticas que están al alcance de los bancos centrales para regular el costo de acceder a más dinero, por ejemplo, ¿no? Estamos justamente viendo cómo la Reserva Federal en los Estados Unidos, que viene siendo como el banco central que regula el dólar, eh, al final afecta a todos los países que están dolarizados. En la Reserva Federal estamos viendo subidas de las tasas de interés, donde el año pasado era virtualmente, o sea, en la realidad yo creo que eso tú lo explicas muy bien, eh, a ti como ahorrista te penalizaban por tener dinero ahorrado y como prestamista, si estabas mientras más pegados a la impresora de dinero, mayores acceso a tasas virtualmente negativas. Es decir, que te pagaban por pedir dinero prestado. Eso se está acabando. Eso se está acabando y de una manera tan vertiginosa que he escuchado un podcast de Real Vision de Roll Paul, que es increíble, que haciendo un análisis del contexto macro. Y él decía que, mira, probablemente lo que él sostiene es, aunque estamos discutiendo y hablando de inflación, en un futuro cercano, el discurso cambie hacia el crecimiento y nos demos cuenta cómo la demanda ha sido trastocada. O sea, cómo la demanda básicamente está evaporada en muchísimos sectores y hay gráficas que lo muestran. Eh, ¿Y qué pasa en un contexto cuando tienes una inflación que probablemente toque un pico quizás pronto, ¿no? Pero tienes una economía completamente, o sea, transcurriendo a una velocidad muy lenta donde no hay demanda. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y creo que el término, si aquí no estoy mezclando cosas, yo no soy experto económico, pero es esta inflación, ¿no? Cuando tienes un ritmo de crecimiento muy lento, pero tienes también afectando un fenómeno de inflación, afectando el poder adquisitivo de la gente. Es una Mira, eso receta no para el desastre. existe. Eso no existe, no sé qué estás hablando. Yo me llamo Keynes y yo digo que eso no existe. Así que me haces el favor y esta parte me la editas del podcast. Okay. Yo le llamo al editor, señor, y vamos a mutear todas las partes donde usted hablaba. Sí, no, aquí obviamente estoy haciendo un chiste de mal gusto para los keynesianos porque ellos creen, o la teoría keynesiana de la economía dice que no puede haber un contexto donde haya inflación y al mismo tiempo haya, eh, eh, ¿cómo se llama? Una, una- un mercado bajista, ¿no? Un decrecimiento Consumo, económico. consumo desacelerado, Sí, básicamente. ¿no? Sí, claro, entonces tendrías esta relación entre inflación y crecimiento ligadas. Y eso es algo que se ha comprobado ya en varias veces, en varias ocasiones, en varios países del mundo, incluso eh, que puede suceder que haya un contexto incluso hiperinflacionario en una economía que va para abajo, ¿no? Y lo vivimos también en Venezuela, por cierto. Entonces, Venimos del nosotros futuro, sabemos, vinimos del futuro. sí, venimos del futuro a decírselo.
Pero sí, hay algo que no hemos entrado todavía incluso, que es el tema Bitcoin, pero yo creo que no sé hasta dónde va a durar este podcast. Pero hay algo que también quería recalcar, que es cuando que hablamos de inflación, y justamente tú estás hablando incluso de tasas de interés. Y entonces hay todos unos incentivos con una tasa de interés cero o incluso negativa, de obviamente pedir prestado y de endeudarte para invertir en activos que puede que sí o que muy posiblemente, muy probablemente sí se revaloricen en el tiempo, como pueden ser bienes inmuebles, o como pueden ser acciones, como pueden ser bonos. Bueno, ya los bonos no, pero en fin, ese es otro tema. Eh, entonces, claro, tienes todos unos incentivos para que las personas que tienen el capital, ¿ok? Tienen capital para invertir y para endeudarse, puedan aprovechar este contexto macroeconómico para hacer dinero, ¿no? Ahora, eso, ¿quiénes somos? Bueno, ¿quiénes son? Porque no me veo allí todavía, pronto. Los En ricos, la ¿no? élite. Tú estás en el. A ti Bueno, no te Nelson, no te invitaron a la última reunión del club de Bilderberg. Bueno, vamos a decir, tú no estabas en los wannabe, ¿cómo es que se llama el grupo este de que todos somos ricos y hay que creerse que uno es rico para ser rico? Los transeconómicos. Transeconómicos, ok, Transeconómicos. vamos a poner nuestro gorrito transeconómico, vamos a decir, somos ricos, ok. Entonces estamos en este Somos ricos. grupo de los ricos que se pueden endeudar, ok, para reinvertirlo en activos que se revaloricen en el tiempo. Y por lo tanto, como rico, yo digo, oye, excelente, me gusta este contexto macroeconómico, no me puedo endeudar, puedo pedir prestado, o sea, a los bancos, todos me quieren y yo compro más casas y compro más acciones y luego me endeudo más con estos nuevos activos y compro más cosas. Excelente, o sea, esto me conviene muchísimo. Claro, veamos la otra cara de la moneda, veamos a la clase media y veamos a la clase baja. Si tú no puedes ahorrar y no te puedes endeudar y no puedes pedir un préstamo al banco, dependes de tu salario. ¿Ok? Dependes de tu salario como trabajador. Y tu salario no va a aumentar, te lo digo, y me lo digo a mí también, tu salario no va a aumentar a la misma velocidad que aumenta la inflación. Y menos en un contexto como el actual, ¿ok? Donde la inflación va un poco más rápido. Entonces, si tú eres una persona de la clase trabajadora y dependes de tu salario y no te puedes endeudar para invertir en otros bienes, en otros activos, tu dinero cada año que ganas como tu salario vale menos. Por lo tanto, el año que viene vas a poder comprar menos cosas con el mismo salario. O incluso hay gente que le dice, ay, mira, me aumentaron el salario de 10,000 a 12,000. Mira, qué buena es mi empresa, sí, pero, pero en términos reales, en términos reales, la inflación va por encima. Por lo tanto, en verdad la empresa te quitó dinero. Pero en fin, no le quitemos ese sentimiento de bonito a la gente que cuando ve un aumento dice, ah, mira, me aumentaron el precio, me aumentaron el salario. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay todos unos incentivos en este contexto de tasas de intereses bajas y de inflación para que los ricos se hagan más ricos y los pobres y la clase media se hagan más pobres. ¿Ok? Y esto es algo que explotan los populistas a diestra y siniestra, de derecha y de izquierda. ¿Ok? Entonces, esto es perverso y esto hace que obviamente se creen contextos de desigualdad y narrativas, digamos, de tú contra ellos, de rico contra pobre, que hacen que luego vayan y ganen el poder políticos populistas que le prometan a la gente, no, mira, sí, vamos a aumentar el salario Mínimo. básico, el salario mínimo, vamos a hacer que haya más empleo, claro, y hagamos más deuda para que haya más empleo y en realidad eso lo que está haciendo es que en realidad los ricos sigan haciendo más ricos. Entonces, no, vamos a aumentarle el impuesto a los ricos. Bueno, sí, entonces los ricos van a votar con los pies y se van a ir a otro país donde los impuestos sean más bajos y van a invertir en otros lados. Por lo tanto, tú como político en ese país no vas a poder aumentar el empleo como le prometiste a tu población. Por lo tanto, se va a crear resentimiento social. En fin, ¿no? Vemos aquí las avenidas, los caminos que llevan a un país a volverse, digamos,
no muy pacíficos y no muy en el camino del progreso, como diría Enrique Capriles, ¿no? Pero tampoco entremos a ese punto. Entonces, claro, aquí vemos que el problema principal, obviamente, es la manipulación monetaria, ¿no? Que los gobiernos, que los bancos centrales puedan hacerlo, y aquí vamos a ser más realistas, que los bancos centrales puedan hacerlo por intereses de Estado, del gobierno incluso, puedan aumentar la masa monetaria y puedan manipular el dinero para sus ganancias políticas, ¿no? O geopolíticas. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es una posible solución a ese problema? Bueno, que pasemos a una moneda que no se pueda manipular a discreción. ¿Ok? Mm, Que utilicemos como dinero una moneda que nadie pueda controlar, ¿ok? Y que no se pueda inflar a discreción, que no se pueda diluir porque un banco central decide que hay que aumentar la inflación a 5% el año que viene, ¿no? Em, y además a una moneda que los usuarios puedan utilizar sin pedirle permiso a nadie. ¿Ok? Que tú puedas tenerla, por ejemplo, en tu teléfono celular sin tener que pedirle permiso a un banco para acceder a un préstamo o para tener una cuenta bancaria y que el banco tenga que darte, sí, usted tiene las credenciales para poder ser miembro de este prestigioso banco, depositar su dinero acá y que nosotros le quitemos un 2% por el privilegio de que usted tenga el dinero acá, ¿no? Ahorrado con nosotros. Ese dinero, además, nosotros se los vamos a prestar en realidad a otras personas, no va a estar aquí y nosotros vamos a ganar dinero a costa de ese dinero que usted nos prestó de forma voluntaria, porque usted es una persona respetable y que tiene las credenciales para ser miembro de este gran banco, ¿no? y por favor, no se le ocurra venir a retirar su dinero todos al mismo tiempo porque les voy a tener que cerrar las puertas. Sí, no los retire porque además nosotros nos... Bueno, no, si los vayan a retirar podemos quebrar, pero además luego le vamos a pedir nosotros dinero al Estado para que nos rescate. Por lo tanto, el dinero que usted paga en impuestos también va a venir acá a nosotros, a este gran banco, ¿no? Entonces, bueno, no quiero irme tampoco por ese lado, ¿no? Estoy tratando de no dispersarme yo mismo. Pero, Estás ácido hoy estás estoy ácido. ácido hoy, tengo algo así que como que quiero expresarme un poco, pero bueno, está bien. Claro, entonces una moneda que no se pueda inflar a discreción, que no haya un grupo selecto que la pueda manipular y que nadie tenga que pedirle permiso a una autoridad central para poder acceder a esa moneda. ¿Y cuál es una posible respuesta para lograr eso? Bueno, ya nuestros escuchas, tú que nos escuchas ya podrás creer o tendrás una intuición de por dónde vamos. Bueno, aunque los haters no lo crean, Bitcoin. Bitcoin puede ser una moneda que se podría utilizar porque, uno, Bitcoin no se puede inflar. Por diseño, no va a existir más de 21 millones de Bitcoins. Nadie puede cambiar eso, ¿no? Nadie puede venir y decir, no, vamos a generar 1 millón más de Bitcoins para que hayan 22 millones. No se puede hacer. Dos, nadie puede, como autoridad central, tener esa decisión de, mira, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer un task force y vamos a cambiar el código de Bitcoin. No, eso tampoco se puede. Bitcoin es una comunidad descentralizada donde cada actor que tiene un nodo de Bitcoin tiene la capacidad de decidir, mira, yo no me apego a esas reglas, yo me apego al contexto original de Bitcoin, por lo tanto, eso no va. Y si la mayoría de las personas dispersas alrededor del mundo, como una red descentralizada, no se ponen de acuerdo para cambiar las normas de Bitcoin con este nuevo contexto, entonces eso no se va a cambiar. Y ya Bitcoin está tan maduro que eso ya no se puede hacer. No, Entonces, y, vamos, y- ok, voy a callarme ahora. No, disculpa que te corté la nota. Creo que estabas inspirado, pero solamente quería agregar que algo que escuchaba en una entrevista con, siempre me cuesta pronunciar su nombre, pero el autor del el patrón Bitcoin o de Bitcoin Standard con Lex Friedman. Y una de las cosas que él hablaba, me parece interesante también aclarar, que es el rol de los mineros y el rol de los nodos. Entonces tú acabas de decir que todos somos iguales en la red. Aquí no hay jefes. Aquí
tú decides a qué reglas apegarte como nodo. Y un nodo es una computadora que corre el programa de Bitcoin. Punto. Y valida y pasa esas transacciones, es histórico y guarda un registro de las transacciones. Creo que hay como un misconception allí, una duda recurrente, que es que si alguna potencia logra hacerse con el 51% de la minería de Bitcoin, ¿no? Eh, secuestras la red. La realidad es que la minería es la generación de bloques y la generación de bloques, un bloque lo que significa son nuevas transacciones. Pero en última instancia, la línea de defensa es tan bello el diseño de Bitcoin que la última línea de defensa son los nodos. Porque si tú como nodos no decides validar, digamos, en caso de que se secuestre más del 51% del poder de minado, que es virtualmente, hasta por teoría de juegos, casi que imposible. La última línea de defensa está en la propia gente. Y eso a mí me parece que es hermosísimo. Sí, definitivamente es hermosísimo. No, y este libro también es muy, es uno de los pilares de entender Bitcoin, ¿no? Y vamos a dejarlo también en los comentarios. El autor se llama Saifedean Ammous y escribió el libro que se llama El patrón Bitcoin, ¿no? En referencia al patrón oro y cómo ahora podemos migrar, bueno, ya el patrón oro no existe, esa es otra historia, y cómo puede haber una migración a un nuevo patrón monetario, incluso internacional, que sea el patrón Bitcoin. El libro se llama, lo tengo por acá, El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales, ¿no? Y Saifedean Ammous es un personaje. El que no lo haya escuchado en un podcast se ha perdido de reírse a carcajadas Sí. Si del humor negro de este. Si Nelson está ácido hoy, multiplícalo exponencialmente 50 veces hasta el sol. Yo creo que aparte estoy influenciado. La última que escuché en un podcast de él fue, por cierto, el que hizo con Lex Fridman, ¿no? Lex Fridman Eso, sí. entrevistó a Saifedean Ammous. Ah, tú también lo escuchaste. Estuvo genial, ¿no? Las personas que sepan inglés y les guste este podcast de Lex Fridman, se lo recomendamos, se lo podemos dejar en los comentarios. Y una de las cosas que dice Saifedean Ammous es como justamente Bitcoin podría ser una moneda alternativa que garantizaría que la moneda no se pueda manipular, ¿ok? Entonces, si hubiese un cambio, un patrón Bitcoin, donde empezamos a hablar o a transar en Bitcoins en nuestro día a día, podemos tener una moneda que además podemos ahorrar en ella y no se va a inflar, no va a perder valor en el tiempo. Podemos ahorrar como en el pasado quizás se ahorraba oro, ¿no? Podías almacenar oro en una bóveda y ese oro, tú ibas luego 5 o 10 años más y no se había diluido prácticamente nada, ¿ok? Entonces Bitcoin es incluso mejor que el oro. El oro se diluye 2% en promedio al año. Bitcoin no, Bitcoin los que están familiarizados con Bitcoin saben que tenemos cada 4 años lo que llamamos el halving, ¿no? Que se produce cada 4 años la mitad de Bitcoins de lo que se producía los años anteriores, ¿no? Eso va a llegar hasta el año alrededor del 2140, si no me equivoco, algo así, donde va a llevarse a prácticamente al 21 millones de Bitcoin y a partir de ese momento no se van a producir más. ¿Okay? O sea, Bitcoin no se va a poder diluir en el tiempo y va a llegar a este punto donde va a ser una moneda dura. Y una moneda dura lo que quiere decir es que no se diluye, que no se infla, no pierde valor. Por lo tanto, las personas pueden ahorrar en esa moneda. Y eso contribuiría, digamos, o estaría alineado con lo que habla Jeff Booth de esa fuerza tecnológica que está haciendo que los bienes sean cada vez más económicos, ¿ok? Y que podamos gozar de ellos con mayor calidad de vida, ¿ok? Sin tener que trabajar más por ellos. Si eso lo ligamos con un contexto de UBI o de Universal Basic Income, ¿okay? Podríamos llegar a un contexto casi utópico, ¿no? De los que tenemos que trabajar menos e incluso tener mayores beneficios, incluso tener dinero gratis, que podría ser contraintuitivo, pero bueno, no entremos allí. O prácticamente bienes gratis, llamémoslos así, ¿no? Bienes gratis como ya los usamos en una app del teléfono, que es algo más fácil de entender. Si en ese contexto tecnológico usamos Bitcoin como moneda de forma de intercambiar valor,
estaríamos alineando la fuerza tecnológica con el tipo de moneda que utilizamos, ¿no? Entonces, hablaríamos, como Jeff Booth lo pone al final de su libro, como un contexto donde todos los bienes bajan de precio año a año. ¿Ok? Y donde la moneda se mantiene fuerte. Y eso sería un cambio de paradigma radical en comparación a lo que tenemos hoy en día en nuestro contexto económico. Y eso, Jeff Booth incluso es relativamente pesimista de cómo se llegaría allí, porque eso implicaría una crisis, implicaría incluso disturbios, implicaría guerra, implicaría pérdida de trabajo, implicaría crisis económica para poder llegar a ese contexto, ¿no? Entonces ahí es cuando distintos autores como Seyfarth Amus y Jeff Booth tienen visiones distintas de cómo se puede llegar a ese patrón Bitcoin. Jeff Booth es más pesimista desde el punto de vista que requiere o va a requerir, o es casi que inevitable que haya un contexto de conflicto, y autores como Seyfarth Amus lo ven como algo más progresivo que puede ir poco a poco en el tiempo, con bancos centrales incluso comprando Bitcoin de forma eh, eh, sin, progresiva y yendo de forma poco a poco, paso a paso, a este posible contexto de patrón Bitcoin. Pero sí, ¿cómo lo ves tú, David? En este... Bueno, aquí agregaría la visión de Michael Saylor, que él ve un mundo en donde puede coexistir el dólar como currency, como moneda de curso, y Bitcoin como una especie de depósito seguro de valor a lo largo del tiempo y del espacio. Más o menos su tesis, donde se puede coexistir. Y de esa manera, yo creo que también él tiene ciertos incentivos para hablar así, porque él está bastante expuesto a los reguladores estadounidenses, y creo que no pudiera tener Michael Saylor, aclarando, es un personaje del mundo de la tecnología, CEO de MicroStrategy, una empresa de tecnología muy importante en Estados Unidos, y uno de los principales promotores de Bitcoin. Es como un superhéroe en la comunidad de Bitcoin. Pero bueno, creo que ya llegando al final, Nelson, si te parece, aquí ya hemos tocado temas trascendentales, porque algo que decía el autor es que si nosotros abrazamos estos conceptos y entendemos, y aquí leo, que la economía es movida por la escasez y la tecnología lleva a la abundancia, y vamos a un entorno post-escasez capitalista, realmente capitalista, capitalista en el sentido que la innovación es la reina de la economía, sin intervenciones, sin rescates de bancos centrales, desconectando, que eso sería la visión más, o sea, una visión de la economía austriaca de economía, desconectando el rol del Estado de el dinero, o sea, que sea un dinero realmente, que podamos acceder a dinero realmente duro, confiable, robusto, libre de manipulación y de políticas monetarias que penalicen al ciudadano. Entonces creo que un mundo como este es un mundo que, al imaginarlo, se me ocurre una utopía, así como la utopía marxista, ¿no? Que dibujaban en el siglo XIX, siglo XVIII. Es una utopía. Tú sientes, o sea, ¿cuál es tu sensación al escuchar esta, esta posible, eh, este posible escenario para el futuro? Yo, obviamente, suena bien, es bonito, y como siempre, y con esos escenarios utópicos, yo suelo ser un poco escéptico. No creo que sea tan fácil llegar a ese contexto tan perfecto por todas las fuerzas que van a haber desde el punto de vista de juegos de poder, ¿no? Los estados no van a querer perder el control de sus monedas, porque ello implicaría perder poder político, ¿no? Por lo tanto, el contexto de Michael Saylor me parece que a corto o mediano plazo va a seguir siendo la norma, pero que Bitcoin puede ir entrando como una especie de caballo de Troya en las economías que no las
y legalicen, ¿no? Como por ejemplo ya haya sido China, ¿no? Pero que Bitcoin entrando incluso, ni siquiera en Estados Unidos y Europa, sino por ejemplo en América Latina incluso, como ya entró en El Salvador, donde ya se legalizó como moneda de uso, como legal tender, em, empiezas a ver los beneficios de que tus ciudadanos puedan tener eh, de cierta forma, empoderarlos con una moneda fuerte, ¿no? Y de todas las nuevas oportunidades de negocio que ello abre, ¿no? Y toda la reducción de costos que ello implica, donde ya para enviar dinero como remesas de Estados Unidos a El Salvador se puede hacer prácticamente gratis e instantáneo sin tener que pagarle un 20% de comisión a cualquier casa de, ¿cómo se llama? Remesa. De remesas, sin dar ningún nombre acá. Pero, y, y cómo ello hace que tus, tus ciudadanos, si tú eres un gobierno, si tú eres jefe de gobierno, como puede ser Bukele en El Salvador, obviamente tú lo que quieres es que tus ciudadanos tengan progreso, ¿no? Que tengan una mayor calidad de vida. No voy a defender a Bukele, él tiene también un personaje controversial. Eh, pero si eso empieza a pasar en otros países, ni siquiera legalizar Bitcoin como moneda de uso en el país, sino dejar que fluya, ¿no? Dejar que las fuerzas de mercado se, La adopten, sí, la decidan. adopten, la vayan a ir adoptando de forma voluntaria. Y eso ya está pasando con grandes empresas, con personajes como Michael Saylor en MicroStrategy, Elon Musk en Tesla y grandes bancos, grandes fondos de inversión que ya empiezan a abrirse a Bitcoin como una alternativa para que sus inversionistas accedan a este criptoactivo. Y cuando hablo de Bitcoin, hablo de Bitcoin. No hablo de criptomonedas, porque hay gente que dice, no, invertir en criptos, invertir en Ethereum, invertir en NFTs, invertir en otras cosas. No, no, eso es otra cosa. O sea, esos son proyectos de criptomonedas que sí pueden tener un crecimiento en el futuro, que pueden tener también grandes beneficios desde el punto de vista a corto plazo, o como venture capitalism, o sea, como invertir en una startup, ¿no? Pero eso es una cosa. Otra cosa es Bitcoin. Bitcoin no es una cripto más. Bitcoin es la mamá de las criptos en el sentido de que es la que puede en realidad ser adoptada como una moneda dura, de forma descentralizada y robusta, que cambiaría el estado de la economía mundial. O sea, ese es el potencial que tiene Bitcoin, ¿no? Entonces hay personas que quizás no están familiarizadas con esta diferencia entre Bitcoin y otras criptomonedas. Y es por ello que yo creo que me voy más por la tesis de Saylor, de que puede ser una opción progresiva. Los estados puede que se beneficien en parte de que se siga adoptando en sus países porque puede abrir nuevas oportunidades de inversión, pero que eso puede ser un caballo de Troya, ¿no? Que hay personas que no van a entender todo el poder que le están dando a Bitcoin en este sentido y eso podría hacer que en un futuro haya una especie de transición que no sé cómo se podría hacer hacia una especie de patrón Bitcoin, donde ya, por ejemplo, los costos de la energía se empiezan a denominar en Bitcoins. Eso además eh, contribuyendo a formas como ya también grandes empresas de energía empiezan a utilizar granjas de Bitcoin como formas de financiar sus nuevos proyectos, incluso de energías verdes o en general. Entonces, sí, yo me iría más por allí, por una especie de futuro poco a poco, como una especie de, camino progresivo, no adoptado de forma exponencial, pero que quizás pueda empezar de forma gradual y luego ser adoptada de forma, eh, ¿cómo es que se dice en inglés la frase? Gradually, then suddenly, algo así. Sí, como repentina y luego, no, perdón, gradual y después de Repentino. golpe, repentino, ¿no? Sí, sí, sí. Así lo veo yo. ¿Tú cómo lo ves para...? Bueno, me está picando la lengua. Bueno, voy por la misma línea, me está picando la lengua para seguir hablando a Bitcoin. De hecho, en estos días estaba escribiendo algunas razones por las cuales llegaba a la conclusión o articulaba por qué Bitcoin es distinto
a la otra innovación súper interesante que está ocurriendo en el sector de las criptomonedas, que agregan valor a muchísimas soluciones, están reinventando muchos procesos financieros también, como Luna, y cosas por el estilo. O sea, imagínate tú. Chiste interno Estamos reinventando. para los cripto monitos. ¿Cómo se dirían los fanáticos de los seguidores de las criptomonedas? Sí, Luna. Sí. Luna se fue para el piso. Luna, sí, 50 billones de dólares borrados de la noche a la mañana. No, pero fuera de juego, sabes que en este sentido tengo una apertura a la innovación. Y creo que obviamente allí las mentes más brillantes hoy en día están trabajando o en Bitcoin o en el sector de criptomonedas. O muchas mentes brillantes, para no ser tan radical. Pero hay que ver con una pinza también, ¿no? ¿Qué proyecto y qué están haciendo? Pero sí, tenemos un episodio ya, Nelson, donde hablamos de Bitcoin y criptomonedas. Y creo que hicimos como... Sí, qué fastidio, dejemos de hablar. Mira, tú que nos escuchas, vete a hacer otro episodio y ya deja de escucharlo, qué fastidio, ¿no? No, es que, hombre, llevamos ya 1 hora y 15. Creo que va a ser uno de nuestros episodios más Pero largos. eso no es nada, Alex Friedman habla 3 horas y media, 4 horas, ¿no? ¿Qué tanto? Mira, ya que lo dices, fíjate tú, una de las cosas que escribía era que razones por las que Bitcoin tiene el potencial de ser lo que está diseñado, su razón de ser, ¿no? Que es convertirse en una moneda de dinero duro de curso legal que trascienda tiempo y espacio. Primero, antes de que se tradeara, se hiciera trading, se comercializara significativamente en exchanges, en casas de cambio, tardó aproximadamente 1 o 2 años. Y en ese 1 o 2 años hubo una dispersión de las primeras monedas más o menos equilibrada. Eso es algo interesante. A diferencia de lo que ocurre con gran parte de los proyectos criptos en donde está todo el esquema de hay un capital de riesgo por detrás, se hacen una porción de los tokens a precios de gallina flaca, sale el proyecto, se infla el valor de ese token, pero ya tienes unos stakeholders, tienes unos, ¿cómo se dice? Como jugadores con gran participación y poder hasta de veto, ¿no? Entonces, cuando hablas también desde el punto de vista de descentralización tecnológica, en Bitcoin tienes 15,000 nodos. Tú tienes uno, yo tengo uno. Tenemos un episodio 5 de Futurovers, donde hablamos de cómo crear tu propio nodo de Bitcoin. Y que son en gran parte servidores caseros. No son nodos virtuales en una nube. Que si al apagar en la nube, estoy seguro que se van a apagar gran parte de los nodos de muchos otros proyectos de criptomonedas. Aquí estamos hablando de una descentralización donde tendrías que ponerle la pistola en la cabeza a 15,000 personas que son anónimas, pueden decir ser anónimas, lo cual es virtualmente imposible. Y otra razón es que Bitcoin en su lenguaje, su construcción es Turing incompleto, lo que significa en palabras sencillas que Bitcoin es como el lenguaje ensamblador. Son pocas instrucciones las que es muy sencillo. Por eso sus críticos dicen que es una monedita vieja. Siempre tengo un amigo que me escribe cuando baja el precio. Mira, ¿viste cómo va tu monedita vieja? Y yo le digo, sí, y esa es una de sus fortalezas. Mientras menos complejo, más difícil de atacar. Aparte que tiene una de las comunidades de desarrolladores de código abierto más activas. Es una moneda viva. Cada día hay crecimiento, parches de seguridad, mejoras en su código. Y por otro lado, Bitcoin es una capa donde se puede registrar no solamente transacciones económicas, sino también información y que resiste en la censura. Entonces, si estamos hablando de un mundo en donde pareciera que por otro lado vamos también hacia más control, gobiernos que levantaban la bandera de la democracia pareciera que van hacia el camino de la tiranía. Con Bitcoin podemos tener una especie de seguro también para garantizar la historia, ¿no? La no manipulación histórica. Ahora, Bitcoin es un gran desafío, Nelson, y aquí me callo la boca, la adopción de Bitcoin, porque los políticos tienen un incentivo y son esos periodos de 4 años, a veces 8 años, 2 periodos consecutivos. Por lo tanto, la población espera ver soluciones a corto plazo, y las soluciones a corto plazo son, en la mayoría de los casos, pañitos de agua tibia.
no son soluciones estructurales. Entonces, ¿cómo tú posicionas Bitcoin? Ok, en Venezuela podemos entenderlo que, vale, una moneda que se fue a la porra, desapareció, se evaporó, se ha evaporado muchas veces. Y nosotros podemos entender Bitcoin, que Bitcoin baja 70%, pero tu moneda nacional se devaluó 1.000.000%. Eso, según Jeff Booth, entiendo que va a pasar en otras economías basadas en el estándar fiat, en las monedas y estas reglas del Banco Central. Eventualmente van a explotar. Ahora, ¿cómo tú, como político, cómo posicionas la adopción de Bitcoin cuando falta? Yo creo que quizás falta todavía ver la necesidad de adoptar una moneda así. Mira, yo creo que es muy válido todo lo que hablas desde el punto de vista de los incentivos a corto plazo de los políticos en una democracia moderna. Pero, o sea, ya es algo que en parte se está quebrando justamente, por ejemplo, con el caso de El Salvador, ¿no? Que es el primer país que legalizó Bitcoin como moneda de uso legal y ahora la República de África Central, si no recuerdo mal, si no lo estoy diciendo mal, también adoptó Bitcoin como moneda de uso legal. Sí. Y así eso podría empezar a crear una especie de efecto de cadena. ¿Y por qué? ¿Por qué un político haría eso? Bueno, hay algo que también lo comenta, creo que era Saifa Damus en este podcast que tuvo con Lex Friedman, que es que a los políticos les encanta estar en las noticias, ¿no? Que les encanta además dejar un legado, de por ejemplo ser los primeros en un nuevo paradigma socioeconómico, ¿no? De los primeros en adoptar algo, ¿no? Salir, por lo tanto, en una página del New York Times o de un gran periódico de Estados Unidos o de Europa. En fin, hay todos unos incentivos desde el punto de vista político de popularidad para, o incluso ni siquiera de popularidad, sino de llamar la atención para que salgas en las noticias y por lo tanto seas más popular, ¿no? Eh, Eso es un incentivo bastante básico, pero si nos vamos a algo un poco más sustentable en el tiempo, es todo el progreso económico que podría acarrear para tu población que puedas introducir esa moneda en tu país. Por ejemplo, puedes bancarizar al 100% o prácticamente al 100% de tu población si tienen acceso a un teléfono celular. ¿Okay? Eso ya no dependes de bancos o de transnacionales que le digan a tu población si pueden estar bancarizados o no, o de que tengan que tener una sede en un pueblo que obviamente no es accesible porque no hay la infraestructura. Entonces, estás bancarizando prácticamente al grueso de tu población, sin importar la clase social, y dándole todos los beneficios de un sistema monetario digital, ¿ok? Donde puedes pagar y recibir pagos de forma inmediata, sin importar la distancia. Puedes hacer remesas al exterior de forma inmediata y con comisiones prácticamente cero si usas Lightning, que eso es un episodio que nos queda pendiente hablar de Lightning sobre Bitcoin, ¿no? Sí. Donde las transacciones a través de Bitcoin, como se hace en El Salvador, se hacen instantáneas, ¿ok? Y las comisiones son prácticamente cero, o sea, son centavos, ¿ok? Ni siquiera llega al dólar o incluso pueden hacer cero literalmente, o 0,0 algo, ¿no? Entonces, acá tienes todos estos incentivos para bancarizar a tu población, para disminuirle costos de comisiones cuando hacen transferencias internacionales y para abrir todo un nuevo panorama de crecimiento económico, como por ejemplo hemos visto en Bitcoin Beach en El Salvador, este proyecto que lideró eh, prácticamente y llevó a que luego se llevase a Bitcoin como un proyecto para la presidencia de El Salvador. Entonces, donde tú ves que la gente ya paga pupusas con Bitcoin, ¿no? Pupusa es la arepa de El Salvador, que le pusieron este nombre horrible, que suena como otra Sí. cosa. Son buenas, son buenas. Eh, ¿Has probado? ¿Las has probado? no las he probado, pero bueno, me imagino que serán como unas arepas, ¿no? No creo que sea muy distinta. Sí, ¿Tú me las has acuerdo probado? que siempre, sí, yo cuando vivía en España, salía del metro y siempre había un señor viendo las pupusas. Eran, sí, no, son diferentes
Sí, pero digamos que es el equivalente a la arepa en su función. En el sabor es... Pero ¿qué te sabía distinto? ¿Cuál es la diferencia? Estás... Ok. Ahora, a mí me recordó personalmente, ¿sabes las arepas andinas? Sí, Las arepas que se hacen. Me recordó un sí, sí. poco la arepa andina, por decirlo. Ah, no, a mí no me gustan mucho las arepas andinas. Bueno, A mí no, pero sí. está bien, está bien. El hecho es que la puedes comprar con Bitcoin y eso sí es interesante, ¿no? Eh, pero sí, esa sería mi respuesta. Va por ahí todos esos incentivos que desde el punto de vista político te podrían convenir como político para introducir Bitcoin en tu país y darle todos estos beneficios a la población y por lo tanto aumentar tu popularidad y ser reelegido en los próximos años, ¿no? O que tu partido sea reelegido en los próximos años o tú como caudillo, no sé, aumentar tu popularidad y que dejar un legado en tu país, aunque luego ya dejes de ser presidente, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de un contexto democrático y no un contexto tiránico, autoritario o incluso, qué sé yo, monárquico como algunos promueven. Pero no entremos ahí tampoco. Sí, no, sí, exacto. Ya creo que sería irnos a lo profundo. Pero hay hay algo que se asocia a la adopción de Bitcoin y tiene que ver a la reglobalización basada en la descentralización. Es decir, si tú hablas de una moneda mundial, o sea, que es el sueño de los globalistas, vamos a estar claros, o sea, el Foro Económico Mundial ahorita se está... moneda mundial, una para todo el mundo. Vámonos, ok, aquí nadie nos eligió, pero aquí decidimos qué va a pasar en este planeta. Bueno, moneda mundial. Vale. Ahora, amigos, aquí hay una pequeña y sutil diferencia a tus expectativas, amigos del Foro Económico Mundial. Que esto es una moneda descentralizada, independiente y alérgica al control central. A tal punto que en un país como China, una economía eh, como la China, banearon Bitcoin, prohibido. Aquí el que huela Bitcoin va preso, camarada. Aquí nada de Bitcoin, chicos. Aquí, yuanes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, los mineros de Bitcoin se fueron, salieron corriendo. ¿Vale? Salieron corriendo. Bueno, no necesariamente 100% democráticos como Kazajistán, pero se fueron a otros países como los Estados Unidos, ¿no? Donde tenía un poquito más de certeza. ¿Y cuál es la realidad del día de hoy, Nelson? Que el 20%, junio de 2022, de la minería de Bitcoin sigue ocurriendo en China. Supongo yo que de manera sumergida, o sea, de manera ilegal. Pero el 20%, estás diciendo que bloquearon Bitcoin, banearon, es ilegal, ¿ok? Pero la gente, en el libre, estamos hablando del libre mercado, la libre innovación, es decir, yo me voy por aquí porque yo creo que, y sigo mi camino y si me doy un golpe es mi decisión. Libre mercado. Sigue minando Bitcoin o sea, de forma representativa en China. Entonces, oye, interesante, ¿no? Sí, no sé, y uno no sabe a veces qué decir cuando las cosas están pasando en China porque no tienes acceso a la data. Tú no sabes si esa minería son los propios chinos, el propio gobierno chino aprovechándose. Pero sí, eso no importa, ¿no? Porque al final de cuentas los mineros no tienen poder control sobre qué ocurre en Bitcoin. Y si en algún momento esos mineros se tienen que ir de China, ya vimos que se puede votar con los pies y puedes migrar a otros países donde haya más certeza y sí. A diferencia del real estate, de la inversión inmobiliaria, que está en un sitio que no la puedes mover, y sí, que eso lo comenta también Jeff Booth, el autor, que si el gobierno decide aumentar los impuestos a la tenencia de una propiedad, bueno, amigo, en Bitcoin es distinto. Bitcoin está en el ciberespacio, no es material, es digital, y puede irse si está en ese universo contenido, si no está, digamos, en un banco que entra bajo las regulaciones, si está en una billetera privada, se puede mover del punto A al punto B en segundos por el Lightning Network, de un país a otro, y los grandes capitales, lo mejor dicho, los gobiernos van a tener mucho problema para
aplicar impuestos a la tenencia de Bitcoin. Sí, sí, de acuerdo allí. Bueno, y bueno, para no seguirnos extendiendo, quizás podemos ya ir cerrando el episodio. Llevamos que 1 hora y media. Mm, mira, mira pues. Ahora pedimos trabajo a la editora. Sí, bueno, poco a poco. Sí, sí, no, y poco a poco vamos, bueno, quién sabe, ¿no? Si terminamos grabando en el futuro episodios de 4. Esperamos que a ti que nos escuchas te vamos a ir también llevando en este camino progresivo en nuestro aumento del tiempo de nuestros episodios. No sé. Eh, bueno, pero dinos en los comentarios quizás si te gustó este episodio tan largo, si es algo que te interesa o si te gustan más los episodios cortos, si te gustan shorts, cómo ves Futurover, si lo ves por raticos, si lo ves el episodio completo, si lo ves en días distintos, un ratico un día, un ratico otro día. ¿Cómo escuchas Futurover? ¿Cómo nos ves? ¿Nos ves por YouTube? ¿Nos ves por Spotify? Nos interesaría ese feedback, ¿no? ¿Qué opinas tú, David? Bueno, no sé, ¿tú lo prefieres corto o largo? ¿Cómo lo prefieres, Nelson? Yo sé que tú lo prefieres largo y como dijiste, creo que estaba, no sé de qué estabas hablando, que te gustaba duro, confiable, robusto, todas Bueno, esas cosas que yo yo, sé. yo, yo, yo no sé si tú te acuerdas cuando estábamos en clase de física en el bachillerato, teníamos este profesor, gran saludo, profesor. No vamos a decir nombres por si acaso lo metemos en problemas en esta era de lo políticamente correcto, ¿no? Y de la cultura de la cancelación, pero saludo, profesor. Que él decía, siempre echaba broma cuando estudiábamos los conductores físicos, ¿no? Que la agarraba con un compañero de nosotros. Le decía, mira, fulano de tal. ¿Cómo? Ajá, para la transferencia de energía, que algo que sea corto, grueso, o largo y delgado. Y el pobre chamo se ponía todo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso, no. Sí, se la aplicaba. Sí, Era malito, era malito. vale. Bueno, sí, vamos a tratar de evitar Sí. esos, Así esos, somos en esos Futurovers, juegos aquí. amigos. En el futuro somos más serios, somos una gente seria acá. Somos serios, somos mejores que eso, de verdad que sí. Sí, No nos sí, cancelen, amigos, por favor. no, porfa, no nos hagan, ¿cómo se llama? Pido Cuando perdón, les pido reportan, perdón. no nos reporten, no nos reporten. No nos reporten. No, bueno, No, antes lo de siento. empezar a hablar tonterías, vamos a cerrar entonces el episodio, David. Gracias a ti que nos escuchas por tu paciencia. Esperemos que te haya gustado esta habladera entre David y yo hoy. Si te gustó el episodio, a pesar de que haya sido tan largo, danos un like, suscríbete al canal y síguenos en futurovers.com para que veas todo el material que sacamos también de estos episodios. Y nos puedes obviamente seguir también en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast preferida, en nuestro canal de Telegram, de Instagram y en nuestras redes sociales. Y con eso, gracias por escucharnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.